Gloria a Dios, aleluya, aleluya. Paz de Cristo, hermanos. Paz de Cristo, familia. Aleluya, gloria a Dios, aleluya. Qué hermoso es alabar y bendecir su santo y glorioso nombre. Aleluya, aleluya. Hermanos, estoy muy nervioso. Estoy muy nervioso y oren por mí, hermanos, que sea verdad la palabra que nos edifique esta noche. Aleluya. Y pues bueno, los invito a abrir la palabra de Dios mientras el ministerio de alabanza toma su lugar. Vamos a abrir la palabra de Dios en Hechos 8, 29 al 31. Aleluya. Hermanos, yo sé que nuestro pastor es el que da las bienvenidas, ¿verdad? Pero me da gusto ver a mi hermano José Gaona y su familia, mi hermana Claudia Gaona. Es un placer verlos en este lugar, a sus hijas. En su momento nuestro pastor les va a dar su bienvenida. Que el Señor las bendiga. ¿Qué deseamos para esta familia, hermanos? El Señor los bendiga. Aleluya, aleluya. Hechos 8, 29 al 31. Un amén cuando lo tengan, hermanos. La palabra de Dios dice así: y el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, le oyó que leía el profeta Isaías y dijo: ¿pero entiendes lo que lees? Él le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. Vamos a orar, hermanos. Bendito Padre Celestial, en esta noche te doy gracias, Señor Jesús. Gracias por este privilegio que nos das y que me das, Señor Jesús, a la vez de exponer tu palabra, Señor Jesús. Lo hago con temor y temblor, Señor Jesucristo. Te pido que me ayudes, Señor Jesús, a exponer tu palabra, Señor Jesucristo. Ayúdame, Señor Jesús. Pon un carbón encendido en mis labios, Señor Jesús. Que ninguna palabra torpe salga de mis labios, Señor Jesucristo. Y edifícanos con tu palabra, Señor Jesucristo. Gracias por cada uno de mis hermanos que están aquí, Señor. Te pido por la familia pastoral de igual manera, Señor Jesús. Gracias, Señor Jesucristo. En el nombre de Jesucristo. Aleluya, aleluya, amén. Tomen su asiento, hermanos, por unos momentos. Hoy quiero hablar un poquito de la palabra de Dios y de cómo surge efecto en nuestras vidas cuando nos juntamos con alguien espiritual. Surge un hermoso efecto en nuestra vida. Desafortunadamente, hermanos, la sociedad siempre va a exaltar el individualismo. Las grandes historias empresariales tratan de individuos haciendo gala sus cualidades. Y allá afuera, hermanos, cuando llegan a la cúspide, siempre el individualismo llega siempre allá afuera en las personas. Puede ser incluso alguien deportivo, alguien de la farándula. Se habla del rey del pop, se habla de grandes hombres que sobresalen, pero piensan que ellos son grandes capos. Quieren ser, ahora ya en México todo el mundo quiere ser capo. Capo, no chapo, capo. Y se creen. Piensan que por ser famosos allá afuera son lo mejor que hay, son la última Coca-Cola.
Pero qué hermoso es cuando nosotros empezamos a juntarnos con las personas que nos edifican a través de nuestra vida. La palabra de Dios aquí nos dice que el Espíritu dijo a Felipe: acércate y júntate a ese carro. Hoy el Espíritu de Dios a alguien le tiene que estar diciendo y hablando a su corazón: acércate y ve a esa familia, acércate y ve a ese hogar, acércate y ve con tu vecino. No sabemos la necesidad que cada uno de nosotros tenemos. Pero qué hermoso es cuando nosotros empezamos a escuchar el Espíritu de Dios. Y gracias a Dios, hermanos, que aquí hubo alguien que, a pesar de que dijo: ¿entiendes lo que lees? ¿Entiendes lo que lees? Qué hermoso es cuando hay alguien que responde de igual manera, con una hambre de conocer lo que uno lee, un hambre de conocer lo que uno escucha, un hambre de conocer que hay algo que sabemos que nos va a hacer crecer espiritualmente. El etíope le dijo: ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? ¿Cómo podré entender? Hoy, gracias a Dios, hay grandes hombres de Dios en este lugar, hermanos. Y el pastor incluso nos ha dicho: hermanos, usted no entiende algo, llámenos. Llamen, no se queden con esa duda. No nos quedemos, no nos vayamos con un texto que se nos dio y nos quedemos de a 6. No. ¿Entendemos lo que leemos, hermanos? Hoy nuestro Señor Jesucristo, si no entendemos, ahora es necesario que nos acerquemos a alguien para que nos edifique a través de nuestra vida cristiana. Siempre vamos a necesitar de otros. Gracias a Dios que aquí dice nuestro pastor: yo he ido, pero tengo un pueblo fiel. Él no va y dice, él no va y usa el individualismo y dice: por mis fuerzas. No, él dice: la iglesia, porque hay un pueblo que lo respalda. Hay un pueblo, hermanos, que tienen la misma visión con el pastor. El pastor dice la visión y todos decimos amén, amén, así sea. ¿Por qué? Porque nos juntamos con alguien espiritual que es guiado por medio del Espíritu Santo. Y eso es lo que tenemos que entender. Nuestro Dios, empezando, hermanos, dijo: no está bien que el hombre esté solo. Desde el principio de la humanidad, no es bueno que el hombre esté solo. Desafortunadamente, los tiempos han cambiado. Desafortunadamente hay jóvenes que conozco, no digo que en este lugar, conozco jóvenes que no se quieren casar. Conozco jóvenes que no quieren responsabilidades. Conozco gente que no quiere estar acompañado de alguien más, porque es una carga. Por eso es necesario, hermanos, que hoy en esta noche empezamos a decidirnos juntarnos con alguien espiritualmente, para que nosotros seamos contagiados por ese Espíritu Santo. Es importante aprender de otros. Es importante ver cómo camina nuestro pastor, cómo camina el ministro, cómo camina la hermana, cómo camina el hermano, hermana. Es importante, hermanos, que cada paso que demos estamos dando un ejemplo a seguir. Estamos enseñando a otros. Qué hermoso es, hermanos, cuando en nosotros hay un hambre y decimos: quiero conocer más. Quiero conocer más. Y no nos vayamos con esa duda que a veces nos inunda, hermanos, y le damos la vuelta y le damos la vuelta, pero
Nosotros sabemos a dónde ir, pero desafortunadamente por pena a veces no lo hacemos. ¿Entiendes lo que lees? Necesitamos hacer un cambio. Necesitamos empezar a conocer testimonios en la iglesia. Ha habido hermosos testimonios, hermanos, cómo Dios sana, cómo Dios edifica, hermanos. Es hora a veces de preguntar, hermana, ¿cómo le hizo? Hermano, ¿cómo le hizo? Es el tiempo, hermanos, de compartir esos milagros y prodigios. Es el tiempo que ese éxito, hermanos, no te lo atribuyas. Hay rodillas detrás de ti para que tú salgas adelante. Aleluya. Es necesario, iglesia, que lo pongamos en práctica. Es necesario que el éxito, hermanos, que se encuentra al escuchar, al practicar lo que otros hacen. Incluso hay un texto en la Biblia. Vamos a la palabra de Dios, Filipenses 4:9. Dice la palabra de Dios: lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con nosotros. Aquí el apóstol Pablo le dice a los filipenses: lo que aprendiste, iglesia, lo que recibisteis, aleluya, lo que visteis, esto tenemos que hacer, hermanos. Tenemos que ponerlo en prueba. Si usted y yo no activamos esa fe, hermanos, no va a pasar nada. Si usted y yo no ponemos a prueba lo que escuchamos, lo que vemos, todo lo que recibimos, hermanos, dice otra versión: pónganlo en práctica. Pónganlo en práctica lo que han aprendido. Pongan en práctica lo que han recibido. Pongan en práctica lo que han visto. Aleluya. Pongámoslo en práctica, hermanos. Aleluya. Todo lo que escuchamos, todo lo que recibimos, dice Romanos, aleluya, la fe es ¿por qué? Por el oír. ¿Por el oír qué? La palabra de Dios. Aleluya. Qué hermoso es que cuando escuchamos la palabra de Dios empezamos a ponerla en práctica. Empezamos a caminar con visión. Empezamos a caminar, aleluya, diferente. Ahora, hermanos, tenemos que ponerlo en práctica. No salir, irnos gozosos y dormirnos. Pongámoslo en práctica. Yo no sé el pueblo de Berea cómo lo que escuchaban, ellos no se quedaban con ninguna duda. Ellos no se quedaban con, pues si lo dijo el siervo, yo creo que está bien. Pues si lo dijo fulano, yo creo que está bien. No, hermanos, ellos, yo creo que después de recibir la palabra de Dios, ellos empezaban a escudriñar la palabra de Dios, hermanos, y ellos confirmaban que todo lo que habían dicho era exactamente lo que la Biblia dice. Si nosotros empezamos a tener esa hambre, esa curiosidad, hermanos, déjeme decirle que esa espiritualidad va a ir creciendo en el conocimiento de Dios. Por eso hoy, hermanos, tenemos que empezar a cambiar. Tenemos que empezar a cambiar desde nuestro interior. Algo interior, hermanos, que a veces luchamos a diario. A veces, a pesar de que escuchamos la palabra de Dios, nos vienen pensamientos malos. A veces venimos a la iglesia, oramos y oran por nosotros y se nos atraviesan pensamientos malos. Por eso es el momento, hermanos, de hacer un cambio desde lo interior, hermanos.
desde lo interior, hermanos. Tenemos que hacer un proceso de metamorfosis. La metamorfosis, hermanos, lo hay en muchos animalitos. Una metamorfosis, hermanos, que hacen un cambio hermoso, un cambio bonito, la creación de Dios. Metamorfosis, hermanos, se divide de dos palabras. Meta, que significa cambio, y morfe o morfosis, forma. En otras palabras, es un cambio de forma. Es un cambio de forma que tenemos que tener desde nuestro interior. Cuando empieza a haber un cambio interior, ríos de agua viva, dice la palabra de Dios, correrán, saldrán, saltarán, hermanos. Aleluya, aleluya. Dáselo fuerte, hermanos, porque es para nuestro Señor Jesucristo. Romanos 12:2. Gloria a Dios, aleluya. No os conforméis a este siglo. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de nuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. No nos conformemos a este mundo, hermanos. No nos hagamos, no nos acomodemos, hermano. A pesar, hermanos, de que el padre de la fe, dice la palabra de Dios, que era un hombre rico, él no se acomodó al estilo de vida. Él no se acomodó, hermanos, al dinero que tenía, a lo que él manejaba. A términos de este tiempo se podría decir que era un hombre empresarial, que tenía dinero, que tenía una empresa de ganado. Pero él no se conformó, hermanos. Él fue transformado. Él fue transformado, hermanos, a tal grado que Dios le dijo: mi amigo Abraham. Aleluya, aleluya. Por eso, hermanos, debemos de cambiar nuestra forma de pensar, nuestra forma de hablar. Tenemos que ser transformados, tenemos que ser metamorfoseados, por decirlo así. Es el momento de que nos pongamos, hermanos, y regresemos a esas sendas antiguas. Yo les compartí ayer a mis hermanos y les decía a los varones cómo tengo todavía, hermanos, esa hambre de mi Cristo, ese gozo de mi Cristo, ese anhelo de mi Cristo, hermanos. Y también yo les platico a mi esposa, a mis hijos. Yo trato a veces, hermanos, de contagiar esa alegría. Mis hijos son alegres, pero a lo que me refiero es que contagiarlos, que la palabra de Dios es lo mejor que puede haber. Por medio de la palabra de Dios podemos conocer muchas cosas. Podemos ser sabios. Es la luz, hermano. Nos ponía el ejemplo nuestro pastor el domingo, cómo apagaba todo, y es la luz. Es una luz que nos guía. Por eso nosotros, hermanos, debemos de tomar una decisión ahora, hoy, en esta noche, en esta cita que tú y yo venimos delante de Dios con el Rey de Reyes, hermanos. Tenemos, hermanos, que renunciar a criterios equivocados. Tenemos que renunciar a aquello que nos daña, hermanos. De todo eso tenemos que deshacernos. Caminemos ligeros, hermanos. Efesios 4:17. Aleluya. Esto, pues,
digo y requiero en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Aleluya, qué tremendo, hermanos. No andemos como los gentiles, no andemos como los del mundo envidiando la vanidad. A veces podemos ir el enemigo es muy astuto, hermanos. Es muy astuto que a veces allá afuera, por las malas compañías, te empiezan a decir: ponte esto y te vas a ver mejor. Píntate esto y te vas a ver mejor. Ponte tacones y vas a caminar mejor. Píntate el pelo y te vas a ver mejor. La vanidad del mundo, vanidad de vanidades, decía el rey Salomón. ¿Sabes algo? Déjame decirte que estás yendo en contra de Dios. Estamos yendo en contra de su palabra. Estamos yendo en contra de sus mandamientos. Por eso hoy, esta noche, hermanos, si tú has sido transformado desde hace muchos años, te felicito y sigue adelante. Y si no, es el momento de ser transformados. No nos conformemos a este mundo. Quitémonos esa vanidad de esa mente, hermanos. Decíamos al principio: júntate a ese carro. Juntémonos con alguien que nos edifique. Yo les compartía la otra vez y yo les decía: nosotros somos bien listos, hermanos. Somos bien listos. Porque Dios nos dio sabiduría, nos dio entendimiento, hermanos. Y a veces agarramos lo que nos conviene. A veces agarramos lo que pensamos que está bien. No agarramos todo lo que Dios nos habla, sino nada más agarramos y decimos: no, esto fue para aquel y esto es para mí. No, hermanos, la palabra de Dios es para nosotros, para que la vivamos, para que por medio de su palabra seamos cambiados, hermanos. Yo sé, hermanos, que la juventud de ahora, y no nada más la juventud, los niños, nosotros estamos en peligro. Pero gracias a Dios, hermanos, que nosotros como padres diario doblamos rodillas y oramos y pedimos que haya una cobertura en nuestra familia. Aleluya. Tenemos que cambiar, hermanos, de esos pensamientos. Efesios 4:22, ahí mismo, más adelante. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y sanidad de la verdad. Tenemos que renovar nuestras mentes, tenemos que renovar nuestra manera de vivir. ¿Cómo estamos viviendo? ¿Cómo estamos caminando? Es el momento, hermanos, de hacer un análisis. Aleluya. Es el momento de hacer un análisis de cómo vivimos. Es el momento de hacernos un análisis, así como cuando usted se siente mal y se toma la pastilla para la cabeza y no es la cabeza. Se toma la pastilla para el dolor de panza y no es la panza. Se toma la pastilla para bajar de peso y no es el peso. Se toma la pastilla para la reuma y no es la reuma. Y entonces que usted dice: no, necesito un análisis general de todo el cuerpo, rayos X y todo lo que haya en el hospital. ¿Cómo si nos preocupamos en lo físico? Y buscamos y hasta recomendamos. Y no es malo, hermanos. Cuando nos sentamos, Dios creó todo, los doctores, la ciencia, todo, no es malo. Pero así como nos preocupamos para que este cuerpo sea sano, esté saludable y llegamos a vivir muchas vidas, es el momento de analizar nuestra vida espiritual. ¿Cómo estamos caminando? ¿Cómo estamos marchando?
¿Cómo estamos educando? Aleluya. Cambiando nuestros pensamientos. Dejemos esa manera, esa pasada manera de vivir. Despojémonos, hermanos, de esa vieja naturaleza. No nos alegremos. De repente en el trabajo, hermano, empiezan a platicar y me acuerdo de esto y me acuerdo del otro. Y hermanos, uno es carne y uno escucha y uno quisiera decir, no, pues yo también, pero digo, Señor, cierra mis labios. Porque si no, no voy a ser renovado o cambiado. Seamos ejemplos en donde quiera que vayamos. Y pongo mi música, hermanos, y a veces como que entre el bullying y no bullying, ahí andan haciéndome burla con mis cantos que tengo ahí. Como me subo a la canasta, hasta arriba, ¿qué le gusta? 30 pies, 40 pies de alto. Imagínense. Diario ahí ando como araña. Y luego mis compañeros al lado. Y pongo, dije, bueno, ahora voy a poner un testimonio. Y ahí puse un testimonio medio pesado. Y le subí a todo volumen para que no nos escucharan. Pues allá abajo no se escucha porque tenemos la máquina prendida. Está el motor todo el día. No nos escuchan. Y digo, ahorita, a ver qué. Hermanos, empecé a poner un testimonio de un varón, de que fue pandillero y como todas las cosas malas que él hizo. Hermanos, cuando lo miré, estaba así agachado y me puse a llorar yo, hermanos, porque alza su vista ese varón y me dice, quiero ir contigo a la iglesia este domingo. Y hermanos, decía, gracias Señor, porque eres tú. Eres tú y que siempre cada uno de nosotros, siempre seamos usados, hermanos. Y me decía este varón, pero ¿cómo es posible que Dios perdone tanto? ¿Cómo es posible de que a pesar de que uno mate, Dios puede perdonar? Y yo le decía, déjame decirte que el Dios que conozco, no solamente eso perdona, sino también hasta puede hacer levantar un muerto. No solamente eso, puede perdonar todos tus pecados cuando hay un arrepentimiento genuino. Cuando hay un arrepentimiento genuino, yo le decía, mira, todos tus pecados, dice la palabra de Dios, que serán borrados, serán echados en el fondo del mar, hermanos. Y a veces parece que todo eso, hermanos, lo que Dios hace en nuestra vida, no lo tomamos en cuenta. Por eso a veces vivimos así a la ligera, porque no llegamos a reconocer eso que hizo Dios por nosotros. Todavía nos cuesta cambiar nuestra manera de vivir. Todavía nos cuesta hablar diferente. Empezamos a salir con nuestros amigos y nos comportamos como si no pasara nada. Empezamos a juntarnos con nuestros familiares y parece que no pasa nada en nuestras vidas. Y hasta agarramos el tonito. Yo recuerdo cuando íbamos a ver a mis abuelos allá en Toluca, y no es por burlarme de ellos, sino tienen allá en México, perdón, hermano. Ustedes saben, aunque seamos latinos, porque yo sé que aquí hay de varios países, Perú, El Salvador, Guatemala, Honduras, Rusia, y por ahí vi 2, 3 rusos, 2, 3 güeros por ahí.
Aleluya. Amén, ya me acordé. A pesar de que somos latinos, en este caso México, por decirlo así, un ejemplo, y hablamos el español, todos tienen un acento diferente. Aunque hablen español, a mí me decían, a veces a mí no me distinguían de dónde era yo. Pues ya ven, alto, güero, ojo verde. No sabían de dónde era yo. Y ya les decía yo, no, pues es que soy de la Ciudad de México. Dice, es que los chilangos hablan cantado. Le digo, ¿cómo que cantado? Sí, así hablan. Le digo, pues es que, pues no sé a qué chilango conoces. Y tienen su acento. Yo no reconocí el acento hasta que aquí, gracias a Dios, vemos diferentes culturas, a pesar que somos latinos. Tenemos una diferente manera de hablar. Y recuerdo que cuando íbamos al pueblo de mi mamá, ella hablaba pues normal, así como yo. Pero cuando llegábamos al pueblo de mi mamá, ella se transformaba. O sea, se transformaba en su manera de hablar. Y hablaba como los de ese lugar, los de provincia. Y yo me le quedaba viendo a mi mamá y digo, wow, ma. Y luego le hacíamos burla. Y ella sabe cómo somos buenos los latinos, ¿va? Para hacer burla. No se nos va ni una. Por eso, hermanos, aunque estemos con quien estemos, y si nuestro Señor Jesucristo nos ha cambiado, siempre tenemos que ser iguales. Siempre tenemos que ser transparentes. Tenemos que aprender un hábito, el hábito de orar, el hábito de ayunar, el hábito de leer la palabra de Dios. Hermanos, hoy en la actualidad hay aplicaciones de Biblias, infinidades, hermanos. No, que no sé leer, hay en audio, hermano. Hay en audio. ¿Cuál es el pero? ¿Cuál es el pretexto? ¿Se acuerdan cuando les platiqué del viejito que no sabía leer nada? Y el de la célula, ¿se acuerdan? Imagínense, él sin saber nada tenía su célula, hermanos. Y predicaba y les decía. Pero ¿saben por qué? Porque él fue transformado y él sabía la necesidad que había en el pueblo, había en su célula. Y él, hermanos, fue transformado, cambiado. No tenemos que quedarnos así. ¿Se imaginan que toda la vida esté la larva ahí? No. Llega el momento en que entra la metamorfosis, hermano. Y empiezan a salirle las alas. Colores hermosos. Que cuando le pega el sol, hermanos, hasta brillan. Y qué hermoso es que cuando usted y yo somos transformados, somos cambiados, somos hermosos. Nomás véanse a cada uno de ustedes. Voltéense a ver, diga qué guapo está usted, mi hermano David. Hermanos, ¿les da risa? Parece que, o sea, como que está chistosa su pareja o qué. Dígale, estás hermoso, estás hermosa, porque Dios me hizo a su imagen y a semejanza. Y Él me cambió, Él me transformó. Aleluya. Cuando estamos dudando, hermanos, siempre vamos a tener la cara de limón ahí. Porque no hay un cambio genuino. No hay un cambio genuino. Y toda la vida va a estar así. Y por más que le hablen bonito, precioso, tú eres la creación de Dios y todo, y nada, no pasa nada. Es el momento, hermanos, de que seamos totalmente cambiados. Si nos hace falta reconocer que necesitamos de Dios, hoy es el momento, hermanos. Hoy es el día, hermanos. Efesios 4:20, ahí mismo. ¿Mas vosotros no habéis aprendido así de Cristo? ¿No hemos aprendido de la palabra de Dios? Y aún, hermanos, aunque usted
no conozca a alguien, usted empiece a orar. A lo mejor no conoce a su vecino porque trabaja día y noche y no lo ve. Nomás se da cuenta porque ya está el carro. Es el momento de orar por él o por ellos. El apóstol Pablo, aún en la cárcel, hermanos, cuando empieza, dicen los escritores que cuando escribió a Efesios, a Filipenses, a Filimón y a Colosas, cuando lo agarraron y estaba preso, mandó las cartas, hermano. Y el apóstol Pablo empieza a orar por ellos. Y le manda una carta a los colosenses. Y aún sin conocerlos, él oraba. Aún sin saber quiénes eran, él oraba. Qué hermosa epístola, hermano. Colosenses 1:3. Si hay Colosenses, hermanos, Aleluya. Dice la palabra de Dios, ¿ya lo tienen? Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. 4, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra. Hermanos, cuando los colosenses escucharon la palabra de Dios, fueron cambiados, fueron renovados, se metieron en esa metamorfosis, hermanos, y renovaron esas alas, hermanos, como las águilas. Aleluya. Y el apóstol Pablo escribía y les escribía y les escribía. Dijo, ok, ahí va mi ministro, Epafras. 7, como lo habéis aprendido de Epafras, nuestro siervo amado, que es un fiel ministro de Cristo para vosotros. Cuando nos empezamos a juntar, cuando nos empezamos a escuchar la palabra de Dios y lo empezamos a poner en práctica, hermanos, déjame decirte que tú vas a ser cambiado. Y no como lo dicen allá afuera. ¿Cómo dicen allá afuera? El que con lobos anda. No, hermanos. Mejor que el que con un espiritual anda, espiritual se va a volver. Porque de su interior correrán ríos de agua viva, hermanos. Es el momento de hacer el cambio. Si tú has estado luchando, si tú has estado caminando en el camino de Dios, qué hermoso es eso. Pero si no hemos pasado ese proceso, es necesario que hoy pasemos el proceso. ¿Duele? Claro que duele. Pero si no hay dolor, dijera el fisicoculturista, no crece el mazo. ¿Se imagina si fuera fácil ir al gimnasio? Yo creo que todos iríamos. Pero como no es fácil, yo creo que ni uno va. Pero si van, pues qué bueno, gracias a Dios. Pero dice el apóstol Pablo, a lo físico nada aprovecha. Amén, hermanos. Si no se imagina, estuviera lleno de gimnasios. No cuesta, pero cuesta. Y así en nuestros procesos, en nuestro cambio, en la manera de vivir, no pensando en vanidad de allá afuera, sino renovados, hermanos. Seamos renovados. Tenemos, hermanos, que experimentar una verdadera transformación si queremos volar. Tenemos que experimentar el dolor si queremos crecer. Así como en lo físico nos preocupamos, nos tenemos que preocupar más en lo espiritual. Es necesario que yo mengüe para que mi Cristo crezca, viva, sea edificado, hermanos, por medio de su palabra. Aleluya, aleluya. Es importante, hermanos, reconocer, hermanos. Es importante empezar a juntarnos con buenas amistades, con hermanos que nos edifican, con hermanas que nos edifican,
con gente que no te quita el tiempo nada más por estar en el chisme, por decirlo así, o en la conversación. Bueno, pues no, hermanos, no, porque miren, apenas hay a veces que hasta nos metemos en cosas que ni nos interesan. Apenas estamos escuchando que alguien hoy habla y hasta más paramos la antena parabólica y a ver si alcanzamos a escuchar. Y a veces ni están hablando de algo importante, pero queremos escuchar. No, hermanos. Si de repente hay algo, usted empiece a cantar una alabanza. Solo Dios hace al hombre feliz. La vida es nada, todo se acaba. Todo se va a acabar en un momento. Y en un abrir de ojos, no nada más ya vamos a ser transformados aquí, sino, dice la palabra de Dios, en un cuerpo espiritual, en un cuerpo celestial. Yo no sé si vamos a tener alas o no, hermanos, pero vamos a estar en los cielos. Vamos a ser totalmente transformados, hermanos. Aleluya, aleluya. Tenemos que creer a dónde vamos, a la patria celestial, porque solo Dios hace al hombre feliz. Póngase de pie, hermanos. Pues este es mis cortas palabras que el Señor Jesucristo puso en mis labios, hermanos, y sigamos, hermanos, escuchando de la palabra de Dios para que seamos edificados. Dejo este lugar bajo la dirección del Espíritu Santo de nuestro pastor. Dios me los bendiga.